Michelin fabrica neumáticos. Muchos neumáticos. Para cualquier cosa con ruedas. Coches. Camiones. Motocicletas. Tractores. Maquinaria gigante. Aviones. 1 minuto para aterrizar. Y transbordadores espaciales. Estamos en la aproximación final del centro Kennedy. Ya hemos aterrizado. Y todo comienza aquí, en Clermont-Ferrand, Francia, en la megafactoría original de Michelin. Megafactorías. Michelin. Pocas personas consiguen entrar en una fábrica de Michelin para ver cómo se fabrican las ruedas. Eso es porque las ruedas son un asunto serio. Con muchos secretos. Invertimos mucho en investigación y desarrollo. Más de 550 millones de euros cada año. Hemos aumentado las patentes que generamos al año a más de 240 patentes cada año. Yo, que vengo de Estados Unidos, diría que este es el Silicon Valley de los neumáticos. La inversión financiera es muy alta. En 2010, los ingresos netos de Michelin superaron los 17.000 millones de euros. Tomamos todas las medidas posibles para intentar proteger nuestra ventaja competitiva. Para competir, contratan a expertos de más de 200 áreas. Desde química hasta automatización de la maquinaria. Para muchas personas, un neumático es algo muy simple. Es una pieza de caucho que se pone en un molde, se prepara y ya está. Pero fabricar un neumático moderno hoy en día es prácticamente ciencia del espacio. Se comienza combinando caucho, acero y sintéticos en más de 200 componentes. Hay varias capas. Se comienza aquí, en la primera, que es una capa que evita que el aire se escape de la rueda. Y este es un tipo de caucho específico que usamos. Se trata principalmente de mantener el aire dentro de la rueda y que no haya escapes. Colocan los diferentes materiales en un tambor y los ensamblan juntos. Es muy importante cortar bien. Y también la junta. Es muy importante. Realizan unas rayas alrededor del neumático denominadas bandas, que actúan como tiras resistentes de cinta de embalar. Su función es mantener todas las capas juntas. Conseguir que el neumático sea redondo es muy difícil. Todas las diferentes capas deben quedar cortadas y alineadas perfectamente. Está usando un poco de líquido para garantizar que todo queda bien sellado.
Aquí vemos otras dos bandas diferentes, que son una mezcla de producto, que creará el centro del neumático. Pero también unas cuantas bandas para proteger zonas específicas, donde es importante proteger de las roturas y la presión. El neumático va a rodar muchos cientos de kilómetros. Los neumáticos soportan una fuerte presión, sosteniendo todo el peso del coche. Esa presión aumenta en los giros bruscos. Cuando se acelera o se frena repentinamente. Toda la fuerza entre el coche y la carretera se debe al neumático. Lo más increíble es que el neumático es muy importante para el rendimiento del coche. Aunque para mucha gente es simplemente una cosa negra. Los neumáticos. Cualquier neumático es una compleja pieza de ingeniería. Algunos pueden hacerte sentir como si volaras. Otros están diseñados especialmente para alzarse por el aire. Michelin fabrica diferentes neumáticos. Y todos se fabrican con métodos similares. Aquí podemos ver dos bandas que recibirán lo que llamamos el triángulo. Estas son las ruedas de acero que se utilizan para sujetar el neumático a la rueda. Utilicemos una pieza de neumático para recuperar parte de la rueda. Es curioso, en esta primera fase el neumático no es redondo, es plano. Así es como lo creamos y nos aseguramos de que todas las capas quedan bien ensambladas. Esas dos bandas son los lados de la rueda. Ahora mismo son planas, pero después las inflaremos y podremos ver cómo el neumático toma su forma. Pero antes, más caucho. Y más bandas. Ponemos la cantidad de caucho necesaria, pero no demasiada. Y ahora más capas. Y un invento moderno. El código de barras. Es muy importante para el seguimiento, para saber quién la hizo y cuándo. Más tarde podemos tener toda la historia del neumático, no solo durante su creación en la planta, también durante toda su vida posterior. Ahora lo ponemos en una segunda máquina para comenzar con la segunda etapa, que consiste en fabricar la parte superior del neumático. Vamos a trabajar en un objeto más parecido a lo que podría ser un neumático. Uno de los componentes fundamentales en un neumático radial moderno es el cinturón de acero. De nuevo se ponen pequeñas bandas para asegurarnos de que las ruedas se protegen de la presión. Se coloca una pieza larga y estrecha de caucho en lo que podría ser la versión industrial de una plancha caliente.
Se ablanda para colocarla después alrededor de la rueda. Ya se empieza a ver el dibujo que se suele ver en una rueda normal. Ahora se termina el trabajo colocando los lados que hemos visto. Los ponemos en un lado para recoger todos los pliegues juntos. Y se termina colocando los pedazos de caucho de los lados por encima. Parece que es una pieza única que se coloca en el coche. Pero es una combinación de muchas piezas diferentes que van muy bien ensambladas. Para comprobar que han quedado bien, se envían al Centro de Investigación y Desarrollo de Michelin. Aquí la máxima seguridad podría superar la de una prisión. No es fácil entrar al Centro de Investigación y Desarrollo de Michelin. Recogen tu pasaporte. Te entregan una tarjeta computerizada para controlar dónde te encuentras. E incluso comprueban el vehículo antes de alzar la baliza. Nos tomamos muy en serio la protección de nuestros conocimientos y nuestras ideas. Unas 3.400 personas trabajan aquí. Algunos hacen pruebas sobre el terreno. Otros en el laboratorio. Este es uno de los centros más grandes de investigación y desarrollo del Grupo Michelin. Un 75% de nuestras innovaciones se estudian aquí. Nos encontramos en el edificio donde se estudia toda la relación entre el neumático y el coche. Un gran tambor recrea los cambios de temperatura que se generan por la fricción del neumático contra la carretera. Una de las pruebas más importantes es la de seguridad y el rendimiento. Y esas las hacemos con estas máquinas. Parecen máquinas de tortura. Le hacemos soportar un peso extremo, un calor extremo, todo hasta los límites, para asegurarnos de que resistirá. Una máquina más pequeña simula la presión que debe soportar el neumático en la carretera. Es muy importante entender cómo podemos ajustar la rueda, los materiales, la construcción de la rueda y optimizar ese contacto en cualquier condición. Os presentamos la peor pesadilla de la rueda.
Hacemos una prueba de tortura. La mantenemos en condiciones de carga y de calor extremo para ver su resistencia. Esta máquina puede hacer al neumático gritar de dolor. El neumático es el ejemplo perfecto de nuestro compromiso con la ingeniería. Es muy fácil alcanzar progresos en lo que respecta al rendimiento, pero es muy difícil lograr esos progresos sin que otros aspectos se vean afectados. Por ejemplo, podemos mejorar la duración de la rueda, podemos alargar la vida de la rueda fácilmente, pero esto puede suponer que las características de adherencia o ruido no sean las adecuadas. En esta sala se comprueba únicamente el ruido. El ruido que emite una rueda, el contacto entre la rueda y el terreno, supone entre un 50 y un 80% del ruido que emite un coche. Dos grandes puertas ayudan a mantener los sonidos externos fuera de la sala. El ruido se produce cuando el aire pasa a través del dibujo. Dentro de cada dibujo hay unos bordes de caucho. Estos bordes chocan contra la carretera y eso crea un fuerte ruido. Así que tenemos un montón de aire que pasa y pequeñas vibraciones del caucho. Y eso produce lo que llamamos el sonido de un tubo de órgano, como en una iglesia. Se acelera el coche a máxima velocidad. Los materiales acústicos especiales en los muros evitan que el ruido rebote en la sala. El único sonido que se escucha es el de las ruedas. Es hora de colocar las ruedas en el coche. Una vez que se han realizado todas las pruebas en las máquinas, seleccionamos las mejores soluciones para los diferentes elementos, incluida la seguridad, y las colocamos en los coches para el último tramo de pruebas. Y eso ocurre aquí, en el Centro de Tecnología. En un circuito de alta velocidad. Con carreteras en seco.
y diferentes pistas para carreteras húmedas. ...19 pistas diferentes, un total de 41 kilómetros. Aquí tenemos una imagen de lo que se podría ver si pudiéramos ver el neumático sobre la carretera. Podemos hacer evaluaciones muy precisas de la zona de contacto entre el neumático y las superficies. Si quisiéramos describir la zona de contacto, es más o menos el área del neumático que toca la carretera. Ahí es donde tiene lugar la acción. Todo tiene lugar en una zona del tamaño de una mano. Ese es todo el contacto entre el vehículo y la carretera. Una cámara de alta velocidad bajo el cristal de la pista captura imágenes reales de la zona de contacto en acción. Ahí es donde se producen todas las fuerzas para el control del vehículo, para el frenado y la aceleración. Todo ocurre en una zona de contacto que tiene el tamaño aproximado de una postal. Para nosotros es el laboratorio clave, porque el contacto entre la rueda y la carretera es fundamental. Después de cada pasada, la imagen de la cámara inferior aparece en un monitor. ¿El resultado? Una imagen real de la zona de contacto. Una fracción de segundo. Capturada para su estudio y para aprender lo que ocurre realmente entre el neumático y el suelo. Se realizan al menos unas 100 pasadas al día. Una última comprobación de la presión del neumático. Y comienza otra prueba. Pero no todas las pruebas son de alta velocidad. Esta prueba comienza a 31 kilómetros por hora, hasta llegar a cero. Esta carrera podría cambiar el futuro de los neumáticos. Nos encontramos en una pista que hoy está dedicada a las pruebas de resistencia de rodaje. La resistencia de rodaje consiste en la fuerza de fricción del neumático contra la carretera. En esta carrera, el coche que antes se pare, pierde. Colocamos los dos coches uno al lado del otro. Los hemos puesto en el control de velocidad a 31 kilómetros por hora.
Los colocamos en punto muerto. Voy a apagar el motor y a esperar. Para un neumático normal de un turismo, la resistencia de rodaje puede llegar a consumir un 20% de la energía necesaria para operar el vehículo. El coche blanco está probando una nueva rueda diseñada para reducir la resistencia de rodaje. Una victoria significativa. Básicamente, 1 de cada 5 tanques de gasolina se usan para hacer que las ruedas giren. Para un camión de alto tonelaje esto es aún más importante porque supone un 30%. Lo saben porque también trabajan con camiones. El camión con la cabina azul utiliza neumáticos con menos resistencia de rodaje. Los dos conductores dejan el vehículo en punto muerto y esperan. Comienza la carrera. Es una victoria convincente y crucial. El neumático retiene parte de esa energía. Así que nuestro trabajo consiste en minimizar esa pérdida de energía. Hacemos eso con nuevos materiales, con menos pérdidas. La mayoría de los neumáticos de Michelin se fabrican para reducir la resistencia de rodaje. El siguiente paso es poner el neumático a descansar por un tiempo, en una sala con temperatura controlada. El siguiente paso es el curado. El curado. De nuevo se pone a reposar. Un control final y ya está listo. El tiempo y la temperatura del molde varían dependiendo del tamaño de la rueda. Algunas son muy grandes. El molde contiene varios sectores o piezas de acero que tienen grabada la información del neumático. Ahí es donde se diseña el dibujo de la rueda y se consigue la forma, el dibujo. Michelin transporta a todo el mundo sus ruedas para todo tipo de vehículos. El proceso es el mismo en todo el mundo. Los neumáticos Michelin se fabrican en Clermont-Ferrand, en Francia, China, en Norteamérica, con la misma calidad y el mismo rendimiento. Uno de los neumáticos de más alto rendimiento es para uno de los coches más rápidos del mundo. El Bugatti Veyron Superdeportivo. Sus ruedas son capaces de mantener altas velocidades de más de 400 kilómetros por hora.
Todo lo que se realiza aquí está basado en el láser y una rotación de alta precisión. El proceso para fabricar un neumático Bugatti es un poco diferente al de un neumático normal. Los neumáticos normales utilizan más máquinas que son supervisadas por los empleados. Cuando hablamos de innovación y tecnología, esta es la prueba. Es mucho más tecnológico de lo que pensamos. Este es el neumático de un avión Airbus. Esta rueda es capaz de cosas increíbles. Lo que interesa es que en una sola pieza tienes las posibilidades de un NASCAR o un coche de Fórmula 1, porque necesita rodar a unos 320 kilómetros cuando aterriza. Y además debe soportar varios cientos de toneladas, porque hay que contar con el peso del avión, los pasajeros y la carga. Y necesita soportar variaciones de temperaturas que van de 10 grados bajo cero a 37 grados. Cuando aterrizan y hacen contacto con el suelo, se produce un fuerte incremento de la temperatura. Pero es como el resto de ruedas, negra y redonda. El principal objetivo de Michelin es el rendimiento. Se puede mejorar el rendimiento de un coche en gran parte gracias a la rueda. Estamos entrando en la pista. Es la número 1 y tiene una longitud de 8 kilómetros. Esta pista se usa para probar las maniobras a alta velocidad. Controlo 3 parámetros: la velocidad del coche, cambio de dirección muy rápido. Vamos a 230. 240. Vale, hemos llegado a 250. Voy a realizar cambios de carril así. Los cambios de carril permiten al conductor comparar el diseño de una rueda frente a otro. Cuando estoy comparando dos ruedas, realizo la misma maniobra en el mismo lugar. Un cambio de carril como este podría suponer un arresto en el mundo real. Pero llevan a los neumáticos al límite. Michelin quiere dominar la industria de los neumáticos. Así que cuando prueban sus coches de alto rendimiento en una carrera contra los neumáticos de la competencia, Michelin quiere salir vencedor. Hay mucha competencia con los neumáticos de alto rendimiento. Los requisitos para un alto rendimiento son muy específicos, pero lo que aprendemos en estos programas nos servirá para los vehículos normales. En un coche normal, la gente no suele comprobar la presión de los neumáticos. Pero aquí se hace antes de cada prueba. Todos los neumáticos están diseñados para alcanzar el máximo rendimiento con una presión de neumático concreta. Vamos a hacer una prueba de frenado en terreno seco con vehículos idénticos, pero con diferente presión en los neumáticos.
Para esta prueba, el coche color plata tiene las ruedas demasiado infladas. Las ruedas del coche gris oscuro tienen la cantidad de aire correcta. Podemos ver que la distancia entre los dos vehículos es casi la longitud de un coche. Una diferencia que podría significar una parada de emergencia segura. O un desastre. En esta prueba parece que podría haber un accidente en cualquier momento. Atención a las ruedas traseras. En las pistas se puede jugar, pero en la carretera no. Esta pista está húmeda. Es de cemento pulido, muy resbaladizo. El camión con la cabina azul tiene unos neumáticos especiales que funcionan mejor en terrenos húmedos. Delante de nosotros podemos ver el primer camión que está perdiendo el control. Continúa resbalándose. Ambos conductores mantienen la misma velocidad. Pero el camión azul no pierde el control. Ahora es muy fácil. Si te fijas en mi colega, en el primer camión, le está costando conducir. Y yo puedo conducir con una sola mano. Los mejores neumáticos son los ganadores. Como veis, podemos ir mucho más rápido que él. Michelin no tiene que esperar a que llueva para probar sus neumáticos en el agua. Los sistemas de riego pueden simular desde una lluvia suave a un aguacero. Y todo puede irse de las manos muy rápido. Desde los supercoches a los coches familiares. Cada nuevo diseño de neumático tiene que jugar en la lluvia. O en el barro.
Esta es la hidropista. Queremos probar la velocidad tope, la velocidad máxima, a la que se puede perder el control en la carretera. Para esta prueba, aumentamos la velocidad del vehículo. Comenzamos con 40 km por hora y en cada vuelta vamos aumentando 5 kilómetros. Van hasta el límite, hasta que el neumático pierde tracción. Lo complicado de un coche normal es que cuando se diseña la rueda hay que adaptarla a cualquier tipo de condiciones. Lluvia, hielo, una sacudida en una curva. La siguiente prueba en agua es algo que todos hemos vivido alguna vez en la carretera. Conducir junto a un gran camión con lluvia. De repente, no se ve absolutamente nada. Cuando conducimos justo detrás de un camión, recibimos un montón de agua en el parabrisas. Y también muchísima agua en la carretera, que viene del camión. Eso es muy peligroso para un coche. Cuando conducimos sobre el agua, la desplazamos y creamos algo parecido a una ola. La idea es suprimir este exceso de agua del camión, cambiando la forma de las partes laterales del neumático para evitar que el agua llegue hasta el parabrisas. Este camión lleva los nuevos neumáticos. Podemos ver que al cambiar la forma del neumático del camión naranja, la ola de agua se convierte en una salpicadura. Así se crea un pequeño movimiento de agua más cercano a la carretera, en lugar de un gran muro de agua. La razón por la que Michelin gasta tiempo y dinero para conseguir que los neumáticos no expulsen tanta agua. Nuestro futuro depende de nuestra capacidad para competir. Las pruebas no terminan nunca. Michelin continúa fabricando neumáticos. Muchos neumáticos. Para cualquier cosa en el mundo, con ruedas. Todas las diferentes capas deben quedar cortadas y alineadas perfectamente.
Está usando un poco de líquido para garantizar que todo queda bien sellado. Aquí vemos otras dos bandas diferentes, que son una mezcla de producto, que creará el centro del neumático. Pero también unas cuantas bandas para proteger nuestra ventaja competitiva. Para competir, contratan a expertos de más de 200 áreas. Desde química hasta automatización de la maquinaria. Para muchas personas, un neumático es algo muy simple. Es una pieza de caucho que se pone en un molde, se prepara y ya está. Pero fabricar un neumático moderno hoy en día es prácticamente ciencia del espacio. Se comienza combinando caucho, acero y sintéticos en más de 200 componentes. Hay varias capas. Se comienza aquí, en la primera, que es una capa que evita que el aire se escape de la rueda. Michelin. Pocas personas consiguen entrar en una fábrica de Michelin para ver cómo se fabrican las ruedas. Eso es porque las ruedas son un asunto serio. Con muchos secretos. Invertimos mucho en investigación y desarrollo. Más de 550 millones de euros cada año. Hemos aumentado las patentes que generamos al año a más de 240 patentes cada año. Yo, que vengo de Estados Unidos, diría que este es el Silicon Valley de los neumáticos. La inversión financiera es muy alta. En 2010, los ingresos netos de Michelin superaron los 17.000 millones de euros. Tomamos todas las medidas posibles para intentar... Y este es un tipo de caucho específico que usamos. Se trata principalmente de mantener el aire dentro de la rueda y que no haya escapes. Colocan los diferentes materiales en un tambor y los ensamblan juntos. Es muy importante cortar bien. Y también la junta. Es muy importante. Realizan unas rayas alrededor del neumático denominadas bandas, que actúan como tiras resistentes de cinta de embalar. Su función es mantener todas las capas juntas. Conseguir que el neumático sea redondo es muy difícil. Michelin fabrica neumáticos. Muchos neumáticos. Para cualquier cosa con ruedas. Coches, camiones, motocicletas, tractores, maquinaria gigante, aviones. Un minuto para aterrizar. Y transbordadores espaciales. Estamos en la aproximación final del centro Kennedy. Ya hemos aterrizado. Y todo comienza aquí, en Clermont-Ferrand, Francia, en la megafactoría original de Michelin. Megafactorías. No sé qué resistirá.
Una máquina más pequeña simula la presión que debe soportar el neumático en la carretera. Es muy importante entender cómo podemos ajustar la rueda, los materiales, la construcción de la rueda y optimizar ese contacto en cualquier condición. Os presentamos la peor pesadilla de la rueda. Hacemos una prueba de tortura. La mantenemos en condiciones de carga y de calor extremo para ver su resistencia. Esta máquina puede hacer al neumático gritar de dolor. El neumático es el ejemplo perfecto de nuestro compromiso con la ingeniería. Es muy fácil alcanzar progresos en lo que respecta al rendimiento, pero es muy difícil lograr esos progresos sin que otros aspectos se vean afectados. Por ejemplo, podemos mejorar la duración de la rueda, podemos alargar la vida de la rueda fácilmente, pero esto puede suponer que las características de adherencia o ruido no sean las adecuadas. En esta sala se comprueba únicamente el ruido. El ruido que emite una rueda, el contacto entre la rueda y el terreno, supone entre un 50 y un 80% del ruido que emite un coche. Dos grandes puertas ayudan a mantener los sonidos externos fuera de la sala. El ruido se produce cuando el aire pasa a través del dibujo. Dentro de cada dibujo hay unos bordes de caucho. Estos bordes chocan contra la carretera y eso crea un fuerte ruido. Así que tenemos un montón de aire que pasa y pequeñas vibraciones del caucho. Y eso produce lo que llamamos el sonido de un tubo de órgano, como en una iglesia. Se acelera el coche a máxima velocidad. Los materiales acústicos especiales en los muros evitan que el ruido rebote en la sala. El único sonido que se escucha es el de las ruedas.
Es hora de colocar las ruedas en el coche. Una vez que se han realizado todas las pruebas en las máquinas, seleccionamos las mejores soluciones para los diferentes elementos, incluida la seguridad, y las colocamos en los coches para el último tramo de pruebas. Y eso ocurre aquí, en el Centro de Tecnología. En un circuito de alta velocidad. Con carreteras en seco. Y diferentes pistas para carreteras húmedas. ...19 pistas diferentes... ...un total de 41 kilómetros. Aquí tenemos una imagen de lo que se podría ver si pudiéramos ver el neumático sobre la carretera. Podemos hacer evaluaciones muy precisas de la zona de contacto entre el neumático y las superficies. Si quisiéramos describir la zona de contacto, es más o menos el área del neumático que toca la carretera. Ahí es donde tiene lugar la acción. Todo tiene lugar en una zona del tamaño de una mano. Ese es todo el contacto entre el vehículo y la carretera. Una cámara de alta velocidad bajo el cristal de la pista. Captura imágenes reales de la zona de contacto en acción. Ahí es donde se producen todas las fuerzas para el control del vehículo, para el frenado y la aceleración. Todo ocurre en una zona de contacto que tiene el tamaño aproximado de una postal. Para nosotros es el laboratorio clave, porque el contacto entre la rueda y la carretera es fundamental. Después de cada pasada, la imagen de la cámara inferior aparece en un monitor. ¿El resultado? Una imagen real de la zona de contacto. Una fracción de segundo. Capturada para su estudio y para aprender lo que ocurre realmente entre el neumático y el suelo. Se realizan al menos unas 100 pasadas al día. Uno de los componentes fundamentales en un neumático radial moderno es el cinturón de acero. De nuevo se ponen pequeñas bandas para asegurarnos de que las ruedas se protegen de la presión. Se coloca una pieza larga y estrecha de caucho en lo que podría ser la versión industrial de una plancha caliente. Se ablanda para colocarla después alrededor de la rueda.
Ya se empieza a ver el dibujo que se suele ver en una rueda normal. Ahora se termina el trabajo colocando los lados que hemos visto. Los ponemos en un lado para recoger todos los pliegues juntos. Y se termina colocando los pedazos de caucho de los lados por encima. Parece que es una pieza única que se coloca en el coche. Pero es una combinación de muchas piezas diferentes que van muy bien ensambladas. Para comprobar que han quedado bien, se envían al Centro de Investigación y Desarrollo de Michelin. Aquí la máxima seguridad podría superar la de una prisión. No es fácil entrar al Centro de Investigación y Desarrollo de Michelin. Recogen tu pasaporte. Te entregan una tarjeta computerizada para controlar dónde te encuentras. E incluso comprueban el vehículo antes de alzar la baliza. Nos tomamos muy en serio la protección de nuestros conocimientos y nuestras ideas. Unas 3.400 personas trabajan aquí. Algunos hacen pruebas sobre el terreno. Otros en el laboratorio. Este es uno de los centros más grandes de investigación y desarrollo del Grupo Michelin. Un 75% de nuestras innovaciones se estudian aquí. Nos encontramos en el edificio donde se estudia toda la relación entre el neumático y el coche. Un gran tambor recrea los cambios de temperatura que se generan por la fricción del neumático contra la carretera. Una de las pruebas más importantes es la de seguridad y el rendimiento. Y esas las hacemos con estas máquinas. Parecen máquinas de tortura. Le hacemos soportar un peso extremo, un calor extremo, todo hasta los límites, para asegurar. Michelin fabrica neumáticos. Muchos neumáticos. Para cualquier cosa con ruedas. Coches, camiones, motocicletas, tractores, maquinaria gigante, aviones. Un minuto para aterrizar. Y transbordadores espaciales. Estamos en la aproximación final del centro Kennedy. Ya hemos aterrizado. Y todo comienza aquí, en Clermont-Ferrand, Francia, en la megafactoría original de Michelin. Megafactorías Michelin. Pocas personas consiguen entrar en una fábrica de Michelin para ver cómo se fabrican las ruedas. Eso es porque las ruedas son un asunto serio.
con muchos secretos. Invertimos mucho en investigación y desarrollo. Más de 550 millones de euros cada año. Hemos aumentado las patentes que generamos al año a más de 240 patentes cada año. Yo, que vengo de Estados Unidos, diría que este es el Silicon Valley de los neumáticos. La inversión financiera es muy alta. En 2010, los ingresos netos de Michelin superaron los 17.000 millones de euros. Tomamos todas las medidas posibles para intentar proteger nuestra ventaja competitiva. Para competir, contratan a expertos de más de 200 áreas. Desde química hasta automatización de la maquinaria. Para muchas personas, un neumático es algo muy simple. Es una pieza de caucho que se pone en un molde, se prepara y ya está. Pero fabricar un neumático moderno hoy en día es prácticamente ciencia del espacio. Se comienza combinando caucho, acero y sintéticos en más de 200 componentes. Hay varias capas. Se comienza aquí, en la primera, que es una capa que evita que el aire se escape de la rueda. Y este es un tipo de caucho específico que usamos. Se trata principalmente de mantener el aire dentro de la rueda y que no haya escapes. Colocan los diferentes materiales en un tambor y los ensamblan juntos. Es muy importante cortar bien. Y también la junta. Es muy importante. Realizan unas rayas alrededor del neumático denominadas bandas, que actúan como tiras resistentes de cinta de embalar. Su función es mantener todas las capas juntas. Conseguir que el neumático sea redondo es muy difícil. Todas las diferentes capas deben quedar cortadas y alineadas perfectamente. Está usando un poco de líquido para garantizar que todo queda bien sellado. Aquí vemos otras dos bandas diferentes, que son una mezcla de producto, que creará el centro del neumático. Pero también unas cuantas bandas para proteger zonas específicas, donde es importante proteger de las roturas y la presión. El neumático va a rodar muchos cientos de kilómetros. Los neumáticos soportan una fuerte presión, sosteniendo todo el peso del coche. Esa presión aumenta en los giros bruscos. Cuando se acelera o se frena repentinamente. Toda la fuerza entre el coche y la carretera se debe al neumático. Lo más increíble es que el neumático es muy importante para el rendimiento del coche.
Aunque para mucha gente es simplemente una cosa negra. Los neumáticos. Cualquier neumático es una compleja pieza de ingeniería. Algunos pueden hacerte sentir como si volaras. Otros están diseñados especialmente para alzarse por el aire. Michelin fabrica diferentes neumáticos. Y todos se fabrican con métodos similares. Aquí podemos ver dos bandas que recibirán lo que llamamos el triángulo. Estas son las ruedas de acero que se utilizan para sujetar el neumático a la rueda. Utilizamos una pieza de neumático para recuperar parte de la rueda. Es curioso, en esta primera fase el neumático no es redondo, es plano. Así es como lo creamos y nos aseguramos de que todas las capas quedan bien ensambladas. Esas dos bandas son los lados de la rueda. Ahora mismo son planas, pero después las inflaremos y podremos ver cómo el neumático toma su forma. Pero antes, más caucho. Y más bandas. Ponemos la cantidad de caucho necesaria, pero no demasiada. Y ahora más capas. Y un invento moderno. El código de barras. Es muy importante para el seguimiento, para saber quién la hizo y cuándo. Más tarde podemos tener toda la historia del neumático, no solo durante su creación en la planta, también durante toda su vida posterior. Ahora lo ponemos en una segunda máquina para comenzar con la segunda etapa, que consiste en fabricar la parte superior del neumático. Vamos a trabajar en un objeto más parecido a lo que podría ser un neumático.